Te voy a platicar, por ejemplo, de un caso muy extremo de la gente de Morelos, que él se fumaba 50 cigarros diarios y tiene desde que tocó el vaporizador casi 6 meses que no toca un cigarro. Y es el caso más sorprendente porque lo platicábamos en algún momento, Angie, cuando llevábamos el estudio. Es una persona que como vive lejos, llegaba tarde a los estudios, llegaba tarde a la entrega de cosas, pero hacía lo posible por llegar. Él no ha tocado un solo cigarro y pasó de 30 miligramos, fíjate, de 50 cigarros pasó a 30 miligramos por mililitro y hoy está en 2 miligramos, está en 2 miligramos. Y seguramente la próxima vez que nos veamos va a pedir líquidos en cero porque ya me lo avisó. Me pidió hoy insumos de 2 miligramos y de cero. Entonces, ese es el caso, yo creo que el caso de éxito más fuerte que podemos tener, ¿no? En seis De una meses. persona, de una persona de la que teníamos pocas expectativas porque además sus psicométricos no eran como muy alentadores, es decir, muy alta dependencia y muy poca disposición a querer dejar de fumar, ¿no? Eso era lo que nos Hasta preocupaba. ahora, con los cambios que has visto en tu tío, ¿consideras que los vapeadores son una herramienta efectiva de reducción de riesgos y daños por tabaquismo? Sí, totalmente sí. La verdad es que sí, o sea, la verdad es que yo creo que esto es un gran apoyo, ¿no? Para las personas que sufren, o sea, porque yo lo vi, o sea, mi tío no es como que llevara 5 años, ¿sí? O sea, son años, ¿no? O sea, como les decía, de los 16, 17 años, o sea, ya son muchos años, ¿no? Con el vicio, en diferentes etapas más marcado que en otras, pero yo sí vi como una gran alternativa por muchos beneficios de lo que les digo, ¿no? La parte del olor, la parte de todos estos factores que realmente sí afectan no solamente a él, sino a nosotros como familia o las personas que conviven con fumadores. Eh, y yo vi muchos, muchos beneficios, o sea, porque realmente te puedo decir que los vi desde la primera semana, ¿no? O sea, hasta eso, en el caso de mi tío, no tuvo tanta ansiedad, ¿no? Como también eso era como el miedito que teníamos, ¿no? De que tuviera mucha ansiedad, o sea, que la reflejara como en otras cosas. Creo que ha tenido lo normal, ¿no? O sea, no cayó en un grado de abstinencia feo para el grado de adicción y de tantos años que ya llevaba. Entonces, pues para mí sí fue una gran alternativa. En Argentina se mueren 45.000 personas al año por el tabaquismo. Eso más o menos representa el 14% de todas las muertes en salud. Con lo cual, si hacemos la cuenta, nos daría que por día mueren 123 argentinos por enfermedades relacionadas al tabaco. Si esto lo llevamos a dinero, representa para el Estado, escuchen esto, 91.000 millones de pesos perdidos por no trabajar, por todas estas enfermedades. Además, un gasto de 75.000 millones de pesos en cuidados, digamos, no tradicionales, o sea, que no son en los hospitales, es fuera de los hospitales. Todo esto, el conjunto de todo esto, representa el 1.2 del Producto Bruto Interno de todo el país. Son 196.000 millones de pesos. Eso es al 2020. A ver, estos 75.000 millones son cuidados que gasta la familia que está alrededor del fumador. Todo Claro. el entorno, porque no es solo la persona fumadora le implica una pérdida al Estado de 91.000 millones, pero además genera un flujo de dinero en sus cuidados de todo su entorno. Y eso es lo grave. El estudio de Cofepris es completamente incorrecto. Yo estuve haciendo protocolos de investigación, o sea, me tardé yo creo que de 3 a 6 meses entre prueba y error, entre qué hacíamos, así no, así sí, protocolos de investigación que no son de un día para otro. Que sí, como tal, la cromatografía de gases existe desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas, para precisamente analizar el producto terminado y la materia prima de ciertos productos y compuestos. Sin embargo,
me doy a la tarea de revisar este estudio que acaban de publicar en una revista científica internacional. Y la verdad es que sí me dio mucho coraje, porque digo, yo creo que este programa es decir la verdad con el gremio y es decir, no te dejes engañar, porque este estudio realmente no estuvo bien hecho desde el punto de vista científico. Y aquí te voy a decir por qué. Muy frecuente es este tema de la osteoporosis. Pero, pues, algo que posiblemente no comentamos la vez pasada es que realmente todo esto se debe a consecuencias metabólicas, a las alteraciones que causa el tabaquismo. Entonces, aparte de verlo como un problema como la osteoporosis, lo podemos ver en forma muy frecuente desde una simple herida. No va a ser la misma sanación que va a tener un paciente no fumador a la que va a tener un paciente que sí es fumador activo. Entonces, todo este tipo de problemas lo vamos a tener en cuenta para la rehabilitación de nuestros pacientes. Para cerrar, me gustaría que le mandaras un mensaje a las personas que fuman, que quieren dejar de fumar. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Eso, que curar una adicción de este tipo pues es un acto de amor, es un acto de respeto a ti mismo, y que lo más importante es que lo veas desde un convencimiento de que lo estás haciendo por la mejor persona por la que lo puedes hacer, que es por ti, ¿no? Que es tal cual un acto de amor. Y por el otro lado, a los adultos mayores que quieren dejar de fumar, o que bien no quieren dejar de fumar, pero quieren tener una alternativa que sea menos riesgosa, les quitamos esta opción, y obviamente esos adultos mayores no van a acceder a mercados de riesgo, o muy pocos quizá lo van a hacer en mercados de riesgo, y entonces van a tener menos este problema, pero les vamos a quitar esta opción, y entonces ¿qué vamos a tener? Una mayor cantidad de muertes por enfermedades crónicas, por cáncer, por la presencia de trastornos cardiovasculares, por EPOC y un sinnúmero más de padecimientos a los cuales, pues bueno, los estamos obligando con la prohibición a que sigan fumando. O sea, no les estamos dando absolutamente ninguna opción. Y por el otro lado, obviamente, con una política que no diferencia entre menor riesgo y mayor riesgo, ya que dejamos en el mercado libre la presencia de cigarros de tabaco combustible, pues la verdad es que no le ofrecemos a las empresas ningún incentivo para que cambien. Así que estamos perpetuando la política del consumo de tabaco. Nosotros, yo en algún momento en el podcast anterior lo comentaba, este espacio fue diseñado pensando justamente no solo en continuar promoviendo esta información, que ya lo hacemos desde hace 3 años en redes sociales, material infográfico, videográfico, sino darle la voz a esas personas que no han sido escuchadas, ¿no? Y tuvimos un testimonio genial por parte de Elena Lemus, en donde nos dice cómo fue realmente la experiencia, y ahí de verdad es que las autoridades, los tomadores de decisiones es donde tienen que poner la atención para considerar este tipo de experiencias dentro de todo lo que son después la implementación de estas políticas públicas en materia de salud. Y en este caso los usuarios lo que nos están diciendo es, si no tengo acceso a estos dispositivos, y en México, ojo, hay poco más de 2 millones ya de personas que vapean, y la gran mayoría de ellas para dejar de fumar y o en el proceso disminuir el número de cigarros convencionales que consumen diariamente, lo que nos están diciendo es, no me vas a dejar más que 2 alternativas. Vas a hacer que vuelva a fumar, que no quiero, porque ya pasé por ahí, ya sé lo difícil que es, ya estoy del otro lado, estoy a punto de llegar al otro lado, ¿no? O me vas a obligar a irme al mercado ilegal con los riesgos que esto conlleva, porque no va a haber ninguna autoridad que revise la calidad del dispositivo y que revise también la calidad de los líquidos que le voy a añadir al dispositivo.
Entonces, estamos verdaderamente dejando a los usuarios en un estado de indefensión, donde cualquiera de las dos opciones, recurrir al mercado negro o volver a fumar cigarro convencional, es una peor opción de la que tenían o tienen todavía hoy, hasta que se publiquen las leyes secundarias que todavía no sabemos cómo se van a publicar. La evaluación que hemos hecho yo y mi colega Constantino Salinos, y que también ha hecho Liz, la ingeniera Liz, bueno, nuestras conclusiones son que son inválidas. No es cierto lo que están diciendo. Porque las conclusiones están basadas en un cómputo erróneo de las concentraciones. O sea, no las calcularon bien y ahorita voy a explicar por qué. Además, la comparación que hacen con los umbrales de seguridad no es correcta. Y además no entienden ellos bien cómo se definen esos umbrales de seguridad. Y tienen un montón de errores metodológicos que no me tardaría yo una hora en estarlos discutiendo. Pero lo que hay que preguntarse a este estudio es qué hicieron bien. Más que qué hicieron mal, qué hicieron bien. Nada. O sea, que está lleno de problemas este estudio. O sea que el estudio de COFEPRIS reporta una concentración que se excede por un factor de 250,000 veces la concentración que se hubiera calculado para un volumen respiratorio, que es lo que uno hubiera calculado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto completamente destruye el estudio, porque todas sus conclusiones son erróneas. Y además esto demuestra un nivel de amateurismo impresionante. Ahora, yo les voy a decir qué vamos a hacer al respecto. Ok, vamos a la siguiente, creo que ya es casi terminada. Me gustaría contar cuál es la esencia de todo esto. Como recordarán, la ocasión anterior platicamos acerca de qué es lo que falta preguntarnos, dónde está las grandes cuestiones que hace falta determinar en cuanto al fenómeno del tabaquismo, cómo la gente deja de fumar y más que nada centrarnos en la experiencia de las personas como consumidores, como personas que son afectadas en su salud y cómo se forman sus percepciones. Entonces, la pregunta fundamental del proyecto en el cual vamos a trabajar durante los próximos 2 años es entender cómo se forman las percepciones de riesgo por parte de los individuos en distintas sociedades, y esto es muy interesante porque vamos a trabajar en varios países. Vamos a estar en México, en Brasil, en Argentina y en Chile, levantando información cuantitativa, o sea, van a hacer encuestas preguntándoles directamente a la gente acerca de sus percepciones en torno a estos fenómenos y entender qué es lo que piensan cuando piensan en torno al tabaquismo. Contestaba la pregunta si el gobierno sale, o altos funcionarios del gobierno salen en una conferencia y dicen que los vapeadores son malos, ¿eso altera la percepción que tiene la gente en general sobre el riesgo que representan los vapeadores? O sea, ¿los perciben ahora más riesgoso o menos riesgoso después de que se expulsan o se pretenden borrar del mercado, sacarlos totalmente, ¿no? A través de una prohibición total. Esa es la primera pregunta. Y no solo contestar esa pregunta para México, sino para los países de América Latina que comentó Fernando. Entonces, ya en sí mismo tener una idea más clara de cómo cambian las percepciones de riesgo cuando los actores, cuando el gobierno actúa con una política de desaparecerlos, ¿no? A los productos alternativos de tabaco. Y la segunda es también tener datos más precisos y más homogéneos. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Las encuestas que tenemos aquí en México sí abordan con bastante detalle el tema del tabaco convencional,
pero sí creo que se quedan un poco cortas en cuanto al detalle del consumo de productos como vapeadores y productos de tabaco calentado y otras alternativas. Entonces, pues, dado que no hay, pues vamos a hacer nuestra propia base de datos con las características que nosotros necesitamos para estudiar este fenómeno. Y no solo eso, también notamos que pues hay homogeneidad entre las bases de datos que existen en México y otros países de América Latina. Entonces, el objetivo es, bueno, ya que vamos a hacer esta base de datos a nuestro gusto, hagámosla homogénea para que sea comparable entre diversos países y podamos el día de mañana explotar todavía más esos datos, rascarle más y a ver qué nos dice. ¿Y cómo es que un economista se relaciona con estos temas de reducción de riesgos y específicamente con los vapeadores? Bueno, pues es una historia que viene de largo. Yo desde que entré a la universidad llevo bastantes años defendiendo ciertas ideas, ¿no? Que son las ideas de la libertad, pues de la libre elección de los individuos a decidir qué hacer con sus vidas, ¿no? Y entre ellos entra la libertad de qué hacer con su cuerpo, qué consumir y qué no consumir. Y bueno, los derechos civiles, el libre desarrollo de la personalidad, el libre mercado, etcétera, ¿no? Entonces, yo estuve involucrado como activista en varias organizaciones que defendían esta serie de ideas y entre otras cosas, pues defendíamos eso, la libertad de los individuos, de las personas, a elegir qué consumir, qué hacer con su cuerpo y pues si querían, pues poder consumir nicotina, tabaco, alcohol, drogas, ¿no? Libremente sin que el Estado pueda prohibírselo o pueda tratar de impedírselo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo estuve formando parte de varias campañas que defendían esta libertad de elección de las personas y cuando todo el tema del vapeo se empezó a poner un poco oscuro, ¿no? Y ciertos estados pues empezaron a querer intervenirlo, prohibirlo, prohibir ciertos elementos como pues los sabores y tal, empecé también a involucrarme en esas batallas porque es algo que considero que es un ataque a la libertad personal y además en este caso más grave aún porque es algo que ayuda a las personas a ser más sanas, a dejar algo más dañino como es el fumar. Utiliza recursos falaces como la caricaturización de los actores que son, digamos, sus interlocutores o los que están del otro lado de la mesa de debate, es decir, quienes defendemos regulaciones antiprohibicionistas o no prohibicionistas, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, bueno, la campaña es sobre para evitar que los niños sigan siendo víctimas de la industria tabacalera, una cosa así. Desde ahí me llama un poco la atención, porque digo, ¿en dónde ven esto, ¿no? ¿En dónde se demuestra? Y yo lo primero que diría es, quien tiene la obligación de impedir esto es el Estado, y si la industria tabacalera está, o la industria tabacalera o cualquiera, está realmente tomando como sus presas, sus víctimas en el lenguaje que utiliza la Organización Mundial de la Salud, a los menores de edad, pues perdón, pero obviamente están haciendo mal ellos, pero también está incumpliendo el Estado o los Estados en el mundo su tarea de impedir que esto. Yo agregaría algo que me parece muy importante, y es que una política pública, una política de drogas dentro de una sociedad liberal debería estar dirigida a evitar los daños que el consumo de una persona puede producir en otra persona. Esa es la razón por la cual si uno toma, no debe manejar. Hay una prohibición en ese sentido y un castigo coercitivo en caso de que la persona incurra en esa falta, pero no puede emborracharse hasta que no pueda caminar, ¿me explico? Porque se entiende con esta política que en efecto la estrategia, la política pública debe dirigirse a evitar el daño que el consumo de una persona provoca sobre otros, y en este sentido el vapeo me parece que es claramente una opción muy viable, ya que el humo de la combustión sí genera daños a terceros de manera muy clara en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos donde las personas están cerca una de otra, y con el vapeo no es así. Y bueno, una vez ya después de los embarazos, ¿cómo fue que lograste dejar de fumar? Pues fue bien gracioso porque en esos años yo estaba embarazada, acaba de tener a mi hijo, y te digo, desde todo el embarazo fue desagradable para mí el olor a cigarro, y él va a Los Ángeles, California, y por azares del destino encuentra una tienda de vapeo. Allá es extra carísimo, o en esos tiempos más todavía, el comprar un vapeador, los líquidos, y llega
Llega bien contento, mira lo que encontré, porque él también fumaba demasiado, o sea, cañón, igual los dos, era una cosa fumar así mal plan, y llega con su super aparatote, porque pues era en ese tiempo la marca Smoke era el boom, entonces hacía mods muy grandotes, y pues fue el boom, ¿no? Se trajo un líquido, si acaso, porque te digo que es muy caro, cuando llega acá a México, y yo así de que no manches, está muy chido. Cuando vemos una semana y ya no habíamos fumado, no manches, y empezamos con 12 miligramos, vapeamos base libre con 12 miligramos y apenitas y nos saciaba, ¿no? Imagínate, yo les digo que el 99% del éxito ya está desde que tú dices, ya no voy a fumar. El cerebro es tan poderoso que si tú le dices, ya no quiero, y tienes una ayudadita extra, ya estás del otro lado. Entonces, que lo intenten. Dicen que no hay peor intento que el que no se hace. Entonces, que no se dejen llevar. Yo tengo una experiencia personal de una tía. Yo le dije, tía, mira, a mí me sirvió para dejar de fumar. Mira, se lo di. Pues sí le gustó, empezó a vapear. Su médico ya le había dicho que tenía que dejar de fumar, porque si ya no dejaba de fumar le iba a dar un infarto. Ella aparte pues era diabética. Lo intentó, fue lo padre, porque ya yo creo que 40, 50 años fumando puros mentolados. Lo intentó, un día fuimos al panteón a ver a una abuelita que había fallecido, la abrazo, o sea, era de que, te digo, ya estábamos tan normalizados de que apestaba cigarro, ella siempre olía cigarro, ¿no? La abrazo y, ay, tía, hueles bien rico a perfume. Ay, hija, es que no te había contado que ya no fumo. Y yo, ¿cómo crees? No, ya no. Ella era maestra, va a sus reuniones con sus amigos, maestros, y le dicen que no, que eso la va a matar, que es peor que fumar, que mejor regrese a fumar. ¿Y qué crees? Mi tía, inteligente, en paz descanse, regresó a fumar. ¿Y qué crees? Al mes siguiente se murió, efectivamente de un infarto. A mí, yo lo cuento y me da tanto coraje porque a veces nos dejamos influenciar tanto por gente que de veras no tiene ni tantita idea de lo que son las cosas, y a veces hacemos más daño del que esperamos, ¿no? Porque tanta fue la presión social que ella tuvo, y más entre todo el medio con los maestros, que no es mala onda, pero son muy pocos los que se documentan, son muy pocos los que realmente estudian. Entonces fue muy, muy penoso que falleciera precisamente de lo que ya le había dicho el médico, por regresar a fumar. Y ella no crees que fumaba 1 o 2 cajetillas, ella se echaba un flip cada 2, 3 días. O sea, era exagerado lo que ella fumaba. Entonces, sí. Es penoso, pero híjoles, pues así estuvo su caso de mi tía. Sí, pues es muy fuerte, pero bueno, yo creo que ese testimonio pues sirve, ¿no? Para las personas que nos escuchan, y pues que la desinformación desafortunadamente tiene consecuencias graves, ¿no? El enfoque de los programas de reducción de riesgos y daños justamente lo que dice es, a mí lo que me importa es la salud de la persona, no me importa si se droga, si no se droga, etc, etc. A mí lo que me importa es que esa persona esté bien, y me importa alejarla de algunos problemas de salud, por ejemplo las adicciones, lo más posible. Que justamente en esta pregunta es muy interesante porque hay un científico inglés que se llama David Nutt, que él estaba participando como en su versión inglesa de la ley de drogas, y él fue el primero en darse cuenta de que no estamos cuantificando científicamente los daños de las drogas. Como dice, nos estamos basando en la moral, en lo que dice mis creencias personales, pero ¿dónde están los datos duros? Entonces él sacó la primera implementación del tema, y lo que encontró, que es lo que siempre preguntamos en nuestros talleres para adentrarnos a esta materia, es ¿cuál creen que es la droga más dañina? Y la gente nos dice la heroína, la metanfetamina, ahora dirían el fentanilo, y es pues no, es el alcohol, en términos de cuántas personas terceras dañas y cuánto te dañas a ti mismo. Pues mira, por un lado, el enfoque al vapeo sobre todo ha sido de personas preguntándonos, oye, ¿hace daño sí o no? Porque pues saben que conocemos del tema. Y también porque pues el tabaquismo es un tema que puede ser de interés, por ejemplo, para algunas mujeres trans que estén en su proceso hormonal, porque hay por ahí ciertas personas que tienen una condición que si usan hormonas y aparte fuman pueden tener problemas cardíacos. Y si vimos por ahí algo de información de que, bueno, el vapeo puede disminuir la probabilidad de, o sea, siempre se los manejamos así de que, bueno, estás reduciendo riesgos, estás haciendo esto. Fumando 20 cigarrillos al día, híjole, no sé qué me hubiera pasado si me hubiera aventado a correr 5 kilómetros así de repente, ¿no? Pero la verdad es que el cambio fue muy notorio.
muy, muy, muy notorio. Subir escaleras ya no me cansaba, ya no me ahogaba. Caminar 1 hora, 2 horas, ya no me costaba tanto trabajo. Todo lo probaba de mejor forma, me sabía mejor, lo olía mejor, incluso hasta en la casa, de repente me decían, oye, qué rico huele tu cuarto, ¿qué es? Y yo, es una matera de fresa. Órale, huele muy rico. No me decían nada, así absolutamente, hasta les agradaba el olor, que si de mango, que si de fresa, que si de vainilla, así, solo está padre eso, ¿no? La verdad es que sí hay un cambio sustancial cuando uno se pasa realmente al vapeo y deja el cigarro. Pero reitero, no es más que apasionarme por algo que desconocía y que realmente hizo un cambio en no solo en mi vida, sino que también en mi familia. Yo soy mamá y ver realmente el cambio que produjo con respecto a mi hija, con quien convivía y quien se llevaba la peor parte, fue alucinante, porque realmente tener, cuando uno nunca es consciente o es muy ignorante con respecto a que la peor parte se lo llevan ellos, se lo lleva la familia, se lo lleva el conviviente. Y el que más lo agradece hoy es el conviviente, es la familia, es a quien uno estaba dañando, porque uno, cuando es tabaquista, va, se lava las manos, se higieniza, se lava el cabello, dice, me voy a pegar una ducha, me voy a poner alcohol en las manos, y creemos que con eso es suficiente. Después realmente nos damos cuenta de lo lejos que estamos de realmente hacer una reducción de daños en los seres que amamos, y son los que de verdad provocan ese estado de felicidad, ¿no? El decir, quiero hacerlo por ellos, y realmente lo estoy haciendo por ellos. Pero sí creo que como pasó con el tabaco y tenemos la experiencia de lo que fue la regulación del tabaco en América Latina, pero voy a hablar de Costa Rica. Costa Rica tiene una larga data de uso de tabaco, es decir, las raíces del uso de tabaco en Costa Rica se remontan a tiempos precoloniales, ¿verdad? Entonces hay una práctica sociocultural arraigada en el tiempo, desarrollada y que se ha ido modificando. Entonces, en ese contexto, yo creo que la regulación que se le aplicó al tabaco, que de nuevo fue basada en impuestos, basada en lugares en los que se prohíbe fumar o etcétera, es el más claro ejemplo de cómo una regulación sin reducción de daños finalmente termina colocando a las personas usuarias en el mismo lugar de riesgo, ¿no? Y considero que habría que volver a ver esa experiencia de lo que fue la regulación del tabaco combustible para no repetirla ni en la nicotina en otras formas de administración, ni en la regulación de cualquier otra droga. Entonces, mi postura es que nos falta todavía colocar a la persona usuaria en el centro, darle sus derechos, darle acceso a la información, darle acceso a salud en el mayor grado posible, ¿no? Y yo creo que ese es un contexto que desde la reducción de daños en tabaco tendríamos que traer a la mesa, sobre todo porque sí es necesario generar evidencia científica que nos ayude, digamos, a tener estas discusiones con las personas encargadas de política pública o de generar estas reformas a la política pública, pero creo que también es importante traer a la mesa la experiencia de la persona, ¿verdad? Y precisamente de un enfoque que en la reducción de daños existe y es bastante legitimado y es la educación entre pares, ¿verdad? Porque para mí ha sido una cosa muy gratificante el hecho de que mis amigos más cercanos que me vieron tantos años fumar, me digan, no, yo ahora estoy haciendo el intento, porque si vos pudiste, yo puedo. Es decir, verte cómo hiciste el cambio para mí es una motivación y una forma de saber que es posible, ¿no? Entonces, considero que a la mesa de la reducción de daños tenemos que volver a traer esas experiencias de pares y ese nivel de educación. En 2007 empieza a comercializarse a nivel mundial, por ejemplo, en Estados Unidos por parte de la marca Enjoy, es la primera que trata de comercializar el producto y lo logra después de ganar algunas demandas en Estados Unidos, bueno, lo logra comercializar y también en este mismo año, fíjate, en Reino Unido comienzan a darse cuenta de que este producto empieza a ser utilizado por fumadores y dicen, caray, pues está funcionando, vamos a tratar de hacer algo. Y empiezan a pensar en una estrategia que se llama nicotina sin humo.
Es ahí cuando empiezan los estudios reales del vapeo a nivel mundial en Reino Unido, y estos estudios, bueno, dan su culminación en el 2015, cuando el Public Health England en Estados Unidos, en colaboración con el Royal College, con el Real Colegio de Médicos de Londres, bueno, llegan a la determinación que el vapeo, cuando mucho a largo plazo, genera el 5 o podría generar el 5% del daño residual del tabaco. Interesante sería Nueva Zelanda, que también ha apoyado, bueno, y que aparte, perdón, Reino Unido ha reducido su tasa tabáquica de 20.1 en el 2011 a 13.4 más o menos, ya anda llegando en el 2022, o sea que han reducido pues casi 10 puntos, ¿no? de margen de cesación. Y en Nueva Zelanda, donde nos están dando una grata sorpresa este año, que están informando ya un 5.6 de cesación tabáquica, después de haber tenido cerca del 14% hace unos años, están reduciendo ya al 5.6, siendo yo creo que el segundo país en llegar a esa meta, ¿no? No se trata de encauzar a nuevas personas a que utilicen nicotina, se trata de a las personas que no pueden o no quieren dejar de fumar, sigan consumiendo la nicotina de una manera menos dañina. De eso se trata el vapeo desde un inicio, y creo que sigue siendo la misma, el mismo precepto, ¿no?, que tiene a la fecha.